Bueno, ya los dos videos anteriores, en el uno hablamos acerca de la iglesia, qué es la iglesia, cómo se divide la iglesia, cómo estuvo constituida. En el segundo video hablamos de las características de la iglesia. Y ahora en este tercer video vamos a hablar acerca de los mandamientos de la iglesia. No los mandamientos de la ley de Dios, los que Dios le dio a Moisés allá en el Sinaí para los judíos. Entonces vamos a hablar de los mandamientos de la iglesia. Los mandamientos de la iglesia son 5. El primer mandamiento que la iglesia nos enseña a nosotros es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. El primer mandamiento es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Nosotros como católicos tenemos la obligación de acudir a la Santa Misa todos los domingos. Este mandamiento de la iglesia está muy relacionado con el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento de la ley de Dios? Dice santificar las fiestas. Cuando hablamos de el mandamiento habla de santificar las fiestas, es que hay un día especial que se le deja para Dios, donde se le va y se le rinde culto. En este caso es el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Por eso de ahí la importancia de cumplir con este mandamiento que la iglesia nos deja, de ir todos los domingos a la Santa Misa. Y también cuando habla de fiestas de guardar son, por ejemplo, aquellas fiestas especiales, cuando se le hace un homenaje a la Virgen, cuando cumple años la Virgen, cuando cumple años un santo, cuando la fiesta por ejemplo, en Semana Santa, lo que se vive en Semana Santa, lo que se vive a fin de año con la Navidad, todo lo que es el 8 de diciembre, que se celebra la Inmaculada Concepción, y también el día del nacimiento del Niño Jesús. Todas esas fiestas también se debe asistir. El segundo mandamiento que la iglesia nos manda a nosotros es confesar los pecados una vez al año. Confesar los pecados una vez al año o en peligro de muerte, o por ejemplo cuando una persona comete un pecado mortal, no debe esperar a que se cumpla un año para él irse a confesar. Él tiene que inmediatamente irse a confesar, así haya pasado un mes, así haya pasado 15 días, así haya pasado 8 días, así haya pasado 5 meses, tiene que ir a confesarse cuando es un pecado mortal, si no es una vez cada año. Recuerde que este mandamiento donde vivimos este sacramento, que es el sacramento de la confesión, que fue dejado por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a los apóstoles, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien se les retenga les serán retenidos. Jesucristo dejó este sacramento, y la iglesia nos lo enseña, que nosotros debemos ponerlo en práctica. El tercer mandamiento que la iglesia nos enseña dice que comulgar por Pascua de Resurrección. Comulgar por Pascua de Resurrección. Nosotros cuando recibimos el sacramento de la primera comunión, nosotros tenemos como cristianos, ya que nos consagramos a Cristo, que lo recibimos a Él, tenemos la obligación de comulgar.
de comulgar. Cada vez que nosotros asistamos a la Santa Eucaristía, debemos comulgar, siempre y cuando no estemos en pecado, ¿sí? Si no, al menos una vez al año, pero tenemos que comulgar. Y cuando hablo, por ejemplo, de recibirla al menos una vez por Pascua de Resurrección, es decir, durante los 50 días de duración del tiempo de Pascua, que van desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Entonces, pero la idea es que nosotros comulguemos cada vez que vayamos a la Santa Eucaristía. El cuarto mandamiento de la Iglesia es ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos de ayunar, consiste en realizar una comida, en realizar una única comida. Solamente y en el desayuno o en la cena comer muy poco. Y cuando se habla de la abstinencia o que hablan de no comer carne, esos son ya, por ejemplo, cuando eso es lo que llamamos abstinencia, no comer carne ni nada que sea derivado de algún mamífero. Eso es lo que se llama ayuno y que también la Iglesia lo manda. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ayuno, por lo general siempre se hace el miércoles de ceniza, o se hace también esto en el, ¿cómo es? O se hace en el viernes santo, ¿sí? El viernes santo o miércoles de ceniza es que se hace este ayuno. El quinto y último mandamiento de la Iglesia. Bueno, y por último, el quinto mandamiento que nos manda la Iglesia, el quinto mandamiento, es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Nosotros podemos ayudar a la Iglesia de muchas maneras. Una de las maneras es asistiendo a la misa. Otra de las maneras que podemos ayudar es perteneciendo a un grupo pastoral. Otra forma de ayudar a la Iglesia sería como dar la limosna, porque de ahí es que la Iglesia se suple, de ahí es que la Iglesia puede realizar muchas actividades, entre ellas las necesidades que tiene un sacerdote o aquellas personas que son colaboradoras de la Iglesia. Entonces hay muchas formas de nosotros poder colaborar a la Iglesia, siendo como catequista, perteneciendo a algún grupo apostólico. Entonces hay muchas formas de ayudar a la Iglesia, y así nosotros cumpliríamos con este quinto mandamiento de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Muy bien, entonces ya como hemos visto, hemos hablado acerca de qué es la Iglesia, quién fundó la Iglesia, quiénes fueron los primeros que conformaron la Iglesia, a quién dejó Jesucristo como representante de la Iglesia, en qué momento empezó la Iglesia a edificarse. También vimos las características de la Iglesia, ¿sí? Que dijimos que eran 4, que es una, que es santa, que es apostólica y que es católica. Y por último hemos visto los 5 mandamientos que la Iglesia nos manda.
los 5 mandamientos de la iglesia. Bueno.